Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 7 de esta teoría de Taneguro Chaff, una nómada aire en el mundo del avatar. Y espero que les pueda gustar el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo eso es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no los enrollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 7. El resto de la tarde encontró a Tanza de vuelta en los establos. Pasó una hora cuidando de Hachi y Juun, no porque tuviera que hacerlo estrictamente, sino porque disfrutaba de la rutina. Después de darles a ambos bisontes voladores las dos últimas manzanas, tomó sus herramientas de aseo. Al peinar sus espesos pelajes, se encontró con una enorme pila de pelo blanco suelto. Mientras trabajaba en Juun, que seguía siendo el más grande de los dos, el anciano encargado de los establos, un hombre llamado Jinto, se acercó. Él administraba el espacio para los nómadas del aire que visitaban ocasionalmente. Interiormente, Tanza se maravilló de lo mucho que Hachi había crecido durante el año desde que dejaron el Templo del Aire del Oeste. Si su actual estirón era un indicador, alcanzaría fácilmente su tamaño adulto en el próximo año. Pero volviendo al tema anterior, Jinto había echado un vistazo al montón de pelo y se ofreció a comprarlo en el acto. Explicó que la aldea usaba pelo de bisonte para rellenar ropa de cama de alta calidad, así que cada vez que los maestros aire los visitaban, él siempre intentaba recoger la muda. Como Tanza ya había hecho todo el trabajo duro, para ella era un trato sin pérdidas. Aceptó encantada vender el cabello suelto, asegurándose así algo de dinero fácil. Tras finalizar el intercambio, Tanza se dedicó a estudiar los niveles 16 al 18 de su dominio del aire control. Centró la mayor parte de su atención en el 18, ya que había dominado las formas 16 y 17 durante su infancia. El 16 implicaba comprender cómo controlar el aire caliente, mientras que el 17 abarcaba la manipulación del sonido. Había desbloqueado el 17 a temprana edad, usándolo para gastar bromas inofensivas a sus compañeros en la guardería del templo. Manipulando el aire que vibraba desde sus pulmones, podía proyectar el sonido de su voz a una parte completamente distinta de la habitación, despistando a sus cuidadores y amigos. Sin embargo, los ancianos pronto se dieron cuenta y, en privado, aplaudieron su sabiduría por haberlo aprendido tan rápido. El 18, conocido como Carrera del Viento, la intrigaba mucho más. Mientras sostenía abierto su pergamino, leyó la explicación detallada de la técnica. Si bien obviamente mejoraba la velocidad de movimiento de un maestro aire, el pergamino explicaba que funcionaba disminuyendo significativamente la resistencia del aire que rodeaba inmediatamente el cuerpo del maestro. Esta reducción les permitía correr con facilidad por superficies verticales. Según el texto, un verdadero maestro de carrera del viento podía correr más rápido de lo que el ojo humano podía seguir, e incluso correr sobre la superficie del agua durante distancias cortas. Tanza, sin embargo, optó por no probar la técnica con todo su cuerpo todavía. Quería dominar la mecánica con cada extremidad primero antes de intentar una carrera completa. Satisfecha con este plan de entrenamiento, enrolló el pergamino, lo guardó en su bolsa de cuero junto con los demás y se puso de pie en el establo. Probar el concepto era una idea que había teorizado mucho antes en su vida. Sin embargo, la gran cantidad de otras cosas que ocupaban su mente la habían dejado de lado rápidamente. Aprender nuevas formas de control de elementos, adaptarse a la cultura del nuevo mundo en el que había nacido y explorar su entorno. Recordar el concepto ahora era una bendición, especialmente porque tenía un dominio mucho más firme de su control del aire que cuando era una niña pequeña. Para empezar, Tanza conjuró una brisa que envolvió firmemente su brazo derecho. La corriente era completamente invisible a simple vista, pero podía sentir su sutil zumbido. Para establecer una base, levantó su brazo izquierdo, que no tenía protección de aire, y lo cortó por el aire tan rápido como pudo, notando la familiar resistencia del viento contra su piel. Después de unos cuantos movimientos de sus brazos, Tanza asintió para sí misma y volvió a concentrarse en su otro brazo. Casi sin esfuerzo de su parte, Tanza balanceó suavemente su brazo para ver algo primero, y no sintió nada. Nada. Volvió a balancearlo y no sintió nada. Pero ahí estaba la clave. No sentía nada. En su primera prueba con el otro brazo, tras varias pruebas, sí sentía algo, pero con el otro brazo, no sentía nada, ninguna resistencia. Hecho esto, Tanza salió del establo. Abajo, la playa de arena estaba vacía, mientras que el resto de la gente de la isla se preparaba para el festival del día siguiente. Para dar el siguiente paso, Tanza supuso que ya dominaba la técnica.
Levantó el pie y lo pateó varias veces, antes de darle una patada circular. Tras bajar el pie, Tanza levantó el otro y lo cubrió con la misma brisa, antes de lanzar varias patadas rápidas y fulminantes que sacudieron el aire como un látigo. Luego saltó y dio una patada circular, lo que la hizo girar y aterrizar de pie. Se permitió una sonrisa. Esto era más que una simple habilidad para correr, le daba la herramienta para lanzar ataques rápidos contra cualquiera que fuera su oponente. Con ese avance logrado, Tanza volvió a mirar hacia la orilla. La bahía en forma de media luna de la isla y su amplio cabo plano le brindaron una oportunidad geográfica única para probar la etapa final de la técnica, la carrera sobre el agua. Sin embargo, primero necesitaba una prueba de concepto. Tenía que asegurarse de poder correr a toda velocidad sobre la arena, manteniendo la brisa de vacío alrededor de todo su cuerpo durante un período prolongado. No podía simplemente lanzarse directamente a los pasos de nivel maestro. Su viaje al Polo Sur ya le había enseñado esa lección, recordándole la vez que intentó prematuramente realizar el kata maestro avanzado de control del agua que aprendió observando a la abuela Kusede. Ese intento terminó en fracaso porque no respetó la progresión. Decidida a no repetir el mismo error, Tanza sabía que tenía que dominar los fundamentos básicos antes de que sus pies tocaran las olas del océano. Pero justo cuando estaba a punto de salir al sendero de tierra que conducía a la playa, a solo unos pasos de distancia, una voz familiar resonó en el aire. La repentina llamada la tomó por sorpresa. Casi tropezó. «Hola. Señorita Airbender». Tanza parpadeó y se giró. Corriendo hacia ella estaba Mifei, la joven aprendiz que había conocido hacía apenas unas horas en la plaza del pueblo. Detrás de Mifei iban sus dos amigas, Nilo y Kiki. Mientras Kiki corría justo detrás de Mifei, Nilo mantenía un paso más rápido y pausado por el sendero de tierra. Tanza relajó su postura concentrada, dejando que la brisa invisible se disolviera a su alrededor. Se giró completamente para mirar a las aprendices de Kyoshi que se acercaban. «Hola», respondió Tanza, con un tono que mezclaba curiosidad y saludo. Cuando las dos primeras chicas llegaron junto a ella, ambas tomaron un breve respiro. Mifei habló primero. «Bueno, sobre lo de antes, me di cuenta de que nunca me presenté como es debido», explicó. Tanza asintió con comprensión. «Sí, bueno», ofreció una cálida sonrisa, divertida por la repentina urgencia de la chica. «Tu madre, Mufei, claramente necesitaba que tú y tus amigas practicaran sus formas, así que no hay problema». «Exacto», asintió Mifei con entusiasmo. «Pero hagamos las presentaciones como es debido ahora, porque creo que siempre es divertido conocer a visitantes en la isla». «¿Sí?», asintió Kiki, acercándose a su amiga. Justo entonces, Nilo finalmente se unió al grupo. Se unió al círculo con los brazos cruzados y una expresión impasible en el rostro, y habló sin rodeos. «No sé nada de eso. Recuerdo vagamente que ustedes dos dijeron que querían conocerla solo para poder acariciar y jugar con el bisonte gigante y peludo». Dejó escapar una pequeña sonrisa de resignación a través de su expresión impasible. Mifei y Kiki se quedaron paralizadas al instante, soltando un par de risitas increíblemente incómodas y culpables como respuesta. Las chicas intercambiaron rápidamente las presentaciones formales antes de que Tanza accediera con gusto a que conocieran a los animales. Para su grata sorpresa, Mifei y Kiki fueron notablemente gentiles y pacientes al acercarse a Hachi-Jun. Debajo de su entusiasmo infantil, ya fuera por la estricta disciplina de la capitana Mufei o por su propia empatía natural, las aprendices nunca fueron bruscas. En cambio, hundieron cuidadosamente sus manos en los gruesos y esponjosos pelajes con inmenso respeto. Tanza se quedó un poco apartada con Nilo, observando la apacible escena. «Probablemente ha pasado un año desde que un nómada del aire visitó la isla por última vez», explicó Nilo en voz baja, suavizando ligeramente su estoico semblante. Desde el otro lado del establo, Mifei intervino por encima del hombro. «¿Sí? Y perdimos nuestra oportunidad de acariciar a los bisontes aquella vez». Le sonrió ampliamente a Tanza antes de señalar las herramientas de aseo. «Oye, ¿crees que podría ayudarte a peinar a uno de ellos?». Tanza abrió la boca para decir que ya había terminado de acicalarlos. Pero Hachi, absorbiendo el afecto de Mifei, de repente aguzó el oído. Lentamente levantó su enorme cabeza, fijando sus ojos directamente en Tanza con una mirada de pura súplica. Tanza puso los ojos en blanco ante su bisonte y negó con la cabeza, incapaz de ocultar una sonrisa ante las travesuras del creciente bisonte. «Bueno, parece que quiere más», reflexionó. «Ya los cepillé, pero adelante», señaló su equipo. «Puedes encontrar los peines en esa bolsa de cuero que dejé aparte».
Mientras las dos chicas más jóvenes le daban con entusiasmo al bisonte un segundo cepillado, que ambas enormes criaturas disfrutaron plenamente, Nilo se recostó contra la cerca del establo. Entonces, ¿qué hacías aquí antes de que llegáramos?, preguntó con indiferencia. Su tono era curioso pero seco. Mostrar interés en un desconocido era raro para Nilo, pero dadas las circunstancias, estaba justificado. Tanza era una visitante poco común en una isla donde Nilo conocía cada rostro. Dirigiendo su atención a la chica, Tanza arqueó una ceja. «Disculpa». Oh, eso, se dio cuenta de que Nilo se refería a su entrenamiento antes de que se acercara al camino. Estaba estudiando mi siguiente nivel de maestría. Así de simple. Se encogió de hombros. Bueno, sea cual sea el nivel, esas fueron unas patadas increíblemente rápidas, reflexionó Nilo. El comentario de Nilo le indicó exactamente cuánto habían visto las chicas. Tarareó Tanza, considerando su respuesta. Bueno, el nivel en sí no está realmente pensado para luchar. Está diseñado para permitir que un maestro aire se mueva a altas velocidades con poca o ninguna resistencia del viento. Negó con la cabeza con una leve sonrisa. Pero mis propios experimentos de hace un momento me llevaron a darme cuenta de que podría ser una aplicación muy útil en el combate cuerpo a cuerpo. Genial, reflexionó Nilo, haciendo especial hincapié en la T, inclinó la cabeza hacia la orilla. ¿Y vas a practicarlo más tarde en la playa? Tanza miró más allá de ella hacia el establo. Mife y Kiki acababan de cambiar de lado, reanudando su entusiasta acicalamiento. Jun y Hachi dejaron escapar profundos y retumbantes gemidos de absoluta satisfacción, provocando que las dos niñas más jóvenes estallaran en risitas. Volviéndose hacia Nilo, Tanza asintió. Bueno, ese es el plan. Después de otros 10 minutos, Nilo se quedó sin preguntas, y las dos niñas más jóvenes finalmente terminaron su segunda sesión de acicalamiento. Tanza se giró para bajar a la playa, con el trío siguiéndola de cerca. Entonces, ¿de qué templo eres?, preguntó Mifei emocionada, liderando al grupo mientras la seguían. Mirando por encima del hombro, Tanza respondió. Bueno, si tanto te interesa, soy del Templo del Aire del Oeste. ¿En serio? ¿Cómo es ese templo?, preguntó Kiki a continuación. Quiero decir, solo hemos conocido a unos pocos maestros aire. Uno era del sur y dos del este, pero nunca supimos cómo son sus hogares ni cómo son sus templos. Mifei asintió con entusiasmo. ¿Sí? Al llegar a un lugar perfecto y despejado en la arena, Tanza se giró para mirar a las chicas. Claramente ansiaban saber más sobre el mundo, aunque solo fuera una pequeña parte contada a través de la descripción de su hogar. Bueno, puedo asegurarles que mi hogar es muy diferente de los otros tres, respondió Tanza. De hecho, está construido completamente al revés, suspendido bajo los arcos de un enorme acantilado. Los ojos de Kiki y Mifei brillaron al instante con asombro. A su lado, Nilo simplemente se cruzó de brazos y levantó una ceja con gran escepticismo. ¿Qué? Imposible. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Las tres chicas estallaron con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Tanza las miró, con una leve sonrisa en los labios. Para explicarlo, decidió usar una técnica de control del aire que había aprendido de niña, una que normalmente se usa para levantar y hacer girar objetos pequeños. Esta vez, sin embargo, requeriría una concentración intensa. Levantaría arena, manteniendo innumerables partículas individuales suspendidas en el aire simultáneamente. Miren, déjenme mostrarles, dijo Tanza. No será perfectamente preciso, ya que no soy artista ni arquitecta, pero esto les ayudará a visualizar cómo se ve. Interiormente, se preguntó brevemente por qué estaba dedicando tanto esfuerzo a una demostración para desconocidas. Su mente consciente respondió rápidamente a esa pregunta. Hacía mucho tiempo que no practicaba esa técnica en particular y, más importante aún, realmente quería mostrarles a esas chicas un atisbo del vasto mundo que se extendía más allá de sus aisladas costas. Adoptando una postura equilibrada, Tanza alcanzó un estado mental de calma y concentración. Relajando sus extremidades con fluidez, dio un paso al frente. Con un elegante movimiento de brazos, conjuró una ráfaga de viento controlada que descendió en espiral hacia la playa. Mientras movía los brazos y las manos para guiar la brisa, conectó con su energía interior. El viento en espiral barrió la orilla, levantando una nube de arena suelta. Con precisión y delicadeza, dio forma al vórtice. Los millones de partículas individuales se ralentizaron, uniéndose para formar una miniatura flotante y etérea.
Las chicas jadearon al ver materializarse el vago contorno de un acantilado escarpado, con diminutos edificios invertidos que colgaban precariamente de la parte inferior de los arcos de piedra. Tanza sostuvo la intrincada escultura de arena brevemente en el aire, contra la brisa marina. No es exacto, pero su frase quedó interrumpida por sus reacciones. ¡Qué genial! Quiero visitar ese lugar. ¿Eh? ¿Cómo es posible que los hayan construido así? Las reacciones de las chicas fueron una rápida oleada de emoción y profunda curiosidad. Incluso la postura escéptica de Nilo finalmente se desvaneció, reemplazada por una mirada de genuina perplejidad mientras contemplaba las estructuras flotantes que desafiaban las leyes de la física. Con un suave suspiro, Tanza relajó las manos. Las corrientes invisibles desaparecieron, dejando que la escultura de arena suelta se derrumbara sobre el suelo con un suave y uniforme siseo. «Creo que te faltan algunos edificios», gritó una voz desde los establos sobre la playa. El tono era completamente descarado. Tanza se giró para ver a Kelsan de pie allí, sonriendo con pura diversión. Inmediatamente le dirigió a su maestro una mirada inexpresiva, irradiando en silencio incredulidad ante la desfachatez de la crítica. Por supuesto que faltaban edificios. Lo había esculpido de memoria lo mejor que pudo con arena suelta. Kelsan bajó por el sendero de tierra para unirse al grupo. Tras una breve ronda de presentaciones con las 3 aprendices locales, alzó la vista al cielo y señaló hacia el horizonte. «Se acerca la hora de la cena», anunció de inmediato. El recordatorio hizo que las 2 chicas más jóvenes y enérgicas giraran la cabeza hacia la puesta de sol. Mifei asintió, dándose cuenta de lo que había oído, mientras que el estómago de Kiki, en ese preciso instante, emitió un fuerte rugido. Kiki se sonrojó y soltó una risita nerviosa, sujetándose el abdomen mientras el grupo se reía. Poco después de la cena, que les proporcionó otra abundante comida fresca y arroz caliente, Tanza y su amo regresaron a los establos para prepararse para pasar la noche. Aunque se disponían a descansar, Tanza sabía que se quedaría despierta un poco más para retomar su entrenamiento. Sin embargo, esa noche sería la primera vez que acamparían, durmiendo junto a sus bisontes bajo las estrellas. La aldea aislada no tenía alojamiento para visitantes ni habitaciones libres. Si bien la isla aún comerciaba con el continente, era bastante pequeña en comparación con otras masas continentales importantes. Kelsan se movió en su improvisada cama de paja y pelo de bisonte sobrante, la pelusa suelta de la sesión de aseo de las chicas que Jinto aún no había recogido. Se entretuvo leyendo un poco, colocando una pequeña vela sobre un taburete cercano para iluminarse. Tanza se sentó cerca, releyendo el pergamino de 18º nivel para asegurarse de no haber pasado por alto ningún detalle. Cuando terminó, miró a su amo. En realidad, no habían hablado durante la cena sobre el gobernador ni sobre la gente que habían conocido. Como eran visitantes poco frecuentes, habían estado completamente absortos en conversaciones individuales, respondiendo preguntas triviales de los curiosos lugareños sobre sus viajes y el mundo exterior. Entonces, ¿a quién visitó exactamente, maestro?, preguntó Tanza, dejando que su curiosidad rompiera finalmente el silencio. Mencionaste antes de que nos separáramos que querías ver si seguía vivo. Kelsan levantó la vista de su lectura. Una sonrisa sombría apareció en su rostro, lo que hizo que Tanza se preguntara qué también conocía a su maestro a esa persona misteriosa en el pasado. Bueno, Tanza, la persona que quería ver está viva. Pero, Kelsan suspiró suavemente y negó con la cabeza. Dejando su pergamino a un lado, se incorporó apoyándose en la paja. Como todo, el tiempo no espera a nadie. La gente viene y se va. Aunque, parece que algunos desean que suceda un poco más rápido cuando llegan a cierta edad, reflexionó, con un repentino brillo humorístico en los ojos. El enigmático comentario despertó el interés de Tanza, haciéndola preguntarse qué había ocurrido exactamente en la finca. Tanza enrolló su pergamino, lo guardó con cuidado y se sentó con las piernas cruzadas. Entonces, ¿quién era? ¿Era alguien importante? Aunque, si es mucha molestia hablar de ello, Kelsan levantó una mano. No. Está bien, dijo, con una sonrisa cálida. No te hará daño saberlo. La persona a la que fui a ver es la señorita Coco. Es una anciana, y es la hija directa del avatar Kyoshi. Los ojos de Tanza se abrieron de par en par. Si eso era cierto, significaba que la mujer debía tener más de un siglo. ¿Una hija de Kyoshi?, exclamó Tanza, completamente atónita. Kelsan asintió solemnemente. Sí. Tiene más de 100 años. Su nieta, Kiki, es la actual gobernadora que dirige la isla.
Para Tanza, saber que una mujer directamente emparentada con la propia Kyoshi vivía en esa isla, y, por lo que parecía, en su lecho de muerte, la hizo ser muy consciente del paso del tiempo. La era en la que vivía parecía estar llegando a su fin, sobre todo sabiendo que el avatar Roku también se encontraba en sus últimos años. Ya veo, reflexionó Tanza en voz alta. Interiormente, no pudo evitar notar que la gente de este mundo parecía disfrutar de una longevidad extraordinaria, a juzgar por la gran cantidad de personas increíblemente ancianas que había encontrado en su viaje hasta el momento. Tras su breve conversación, Kyo-san recomendó que finalmente descansaran, argumentando que Tanza podría hacerle más preguntas por la mañana. Sin embargo, Tanza insistió en quedarse despierta un poco más. Quería practicar el 18º nivel antes de dormir, especialmente ahora que la playa estaba completamente vacía, bañada por la luz de la luna y sin distracciones. Kyo-san sonrió cálidamente y la animó a seguir adelante. Solo ten cuidado de no correr demasiado tiempo sobre el agua, añadió con una sonrisa cómplice y juguetona. Con ese último consejo, su maestra se dio la vuelta en su improvisada cama para dormir, dejando a Tanza libre para escabullirse en la noche. Adoptando una clásica salida de velocista, Tanza se agachó sobre la arena iluminada por la luna. Inclinando su peso hacia adelante con las yemas de los dedos clavadas en la arena, concentró su respiración, lista para lanzar un sprint final. Sin resistencia del viento que la frenara, la técnica la impulsó a través de la bahía. Llegó al otro extremo de la playa en forma de media luna en menos de unos segundos. Tanza frenó en seco la técnica un instante después. No solo porque ya había llegado a la línea de árboles opuesta, sino porque la velocidad extrema había nublado por completo su visión. Sus ojos humanos eran físicamente incapaces de procesarlo todo tan rápido. Navegar por la sobrecarga sensorial era claramente algo en lo que tendría que trabajar a continuación. Sin embargo, en el momento en que abandonó la técnica, la burbuja desapareció. Toda la fuerza de la resistencia natural de la atmósfera la golpeó instantáneamente como un objeto contundente. La repentina pared aerodinámica la frenó, obligándola a bajar la barbilla y lanzarse en una fuerte voltereta hacia adelante para absorber la energía cinética de forma segura, recuperando el equilibrio justo cuando se detenía por completo. Tanza sonrió para sí misma. La técnica aún era muy básica, pero con un poco de entrenamiento visual y práctica, probablemente la dominaría a la perfección en 1 o 2 semanas. Podría llevarle un mes si se encontraba con más dificultades de las que pensaba, pero no había nada que no pudiera dominar una vez que se lo propusiera. Sacudiéndose la arena de los pantalones y del chal naranja que cubría su atuendo amarillo de maestra aire, Tanza se enderezó. Al hacerlo, sus ojos divisaron algo inusual. En lo profundo de la espesura de árboles y arbustos contra la que casi había chocado, una luz lejana parpadeaba entre el oscuro follaje. Sin importarle si la luz era realmente inusual o no, Tanza arqueó una ceja con curiosidad. Era una extraña en esta isla y sus instintos estaban alerta. Volviendo la vista hacia la plaza del pueblo, vio que estaba completamente desierta. Los braseros comunitarios ya se habían apagado para ahorrar combustible y recursos para la noche, sumiendo a todo el pueblo en la más absoluta oscuridad. Tanza volvió a mirar hacia la luz lejana y parpadeante entre la maleza. Una creciente curiosidad la invadió. Soltó un pequeño gruñido de fastidio y se reprendió mentalmente. Sabía que daría vueltas en la cama toda la noche si no averiguaba qué sucedía. Ya fuera un asunto privado o algo más siniestro, su mente inquieta necesitaba ser satisfecha antes de poder irse a dormir, literalmente, en este caso. El viejo dicho le provocó una breve sonrisa divertida al darse cuenta de lo literal que era su situación en la cama esa noche. Activando el nivel de su control del aire que aprendió mucho antes en su vida, Tanza manipuló el aire alrededor de sus pies para enmascarar por completo el sonido de sus pasos. Moviéndose como un fantasma, observó cuidadosamente su posición mientras se deslizaba a través de la densa maleza de árboles y arbustos. Pronto, voces emocionadas rompieron el silencio de la noche, acompañadas por los distintivos y fuertes golpes de cuerpos al caer al suelo y el chasquido seco de puños al golpear la carne. Los sonidos solo aumentaron su curiosidad. Se acercó sigilosamente hasta llegar a la entrada de una cueva poco profunda, cuyas paredes de piedra estaban iluminadas por una hilera de antorchas parpadeantes. Al pasar la entrada, descubrió que el estrecho pasaje se abría a una enorme caverna oculta. Dentro, niños y adolescentes locales de ambos sexos jugaban a pelear. Por lo que parecía, era un ring de entrenamiento secreto nocturno. Aprendices de Kyoshi en ropa interior informal y jóvenes pescadores se lanzaban golpes con entusiasmo.
Las chicas se defendían con facilidad, parando sin esfuerzo los golpes de los chicos antes de levantarlos del suelo para demostrar mejores golpes y juego de pies. Los ojos de Tanza recorrieron la animada caverna iluminada por antorchas. Más atrás, entre la multitud caótica, divisó fácilmente a Mifei y sus amigas. El trío estaba sentado sobre un montón de rocas lisas junto a algunos jóvenes pescadores locales. Charlaban despreocupadamente y reían, tomando un respiro mientras los adolescentes mayores se encargaban del trabajo pesado, jugando bruscamente y cayendo al suelo. Era evidente que este rincón escondido era el santuario definitivo para que la juventud de la isla escapara de la rígida disciplina del pueblo. Tanza observó los animados combates, dándose cuenta de que las peleas desenfadadas eran simplemente parte de la cultura local, su forma única de juego, emoción y unión comunitaria. Desde luego, no podía culparlas por ello. Una isla aislada ofrecía pocas opciones de entretenimiento, así que supuso que esta dinámica se había desarrollado naturalmente a lo largo de los siglos desde la época de Kyoshi. En todo caso, no le sorprendería que la propia Avatar Kyoshi hubiera introducido originalmente los combates informales entre los niños de la aldea para fortalecerlos, lo que poco a poco se transformó, a través de las generaciones, en un secreto nocturno tradicional que los niños y adolescentes practicaban al final del día. Pero eso era solo una suposición suya, y sabía que podía estar completamente equivocada sobre la historia. Justo cuando Tanza terminaba de inspeccionar la caverna, preparándose para escabullirse con la curiosidad plenamente satisfecha, su tapadera quedó al descubierto. «Oh, hola, Tanza. ¿Estás aquí?», gritó la voz de Mifei, abriéndose paso entre el ruido ambiental de pasos apresurados y risas de adolescentes. La caverna oculta quedó repentinamente en silencio. Decenas de cabezas se giraron hacia la entrada poco profunda, siguiendo con la mirada el dedo de Mifei hasta donde Tanza permanecía inmóvil bajo la luz de la antorcha. Los adolescentes mayores se relajaron rápidamente y volvieron a sus juegos bruscos, dándose cuenta de que no era una adulta del pueblo que venía a detenerlos. Una de las chicas mayores, más cerca de la entrada, se giró rápidamente para mirarla. «Ah, es verdad», le sonrió a Tanza. «Esta noche dormirán en el establo». De reojo, Tanza vio a Mifei bajar de un montón de rocas para acercarse. Mientras tanto, la adolescente mayor se inclinó para mirarla a los ojos, con una sonrisa amigable. «Lo siento. ¿Te despertó la luz o el ruido?», preguntó amablemente. Tanza negó con la cabeza. «Para nada. Simplemente estaba haciendo un poco de ejercicio nocturno cuando vi la luz de esta cueva», explicó con una leve sonrisa, aún un poco insegura de qué hacer a continuación. Antes de que pudiera pensar en una estrategia de escape, Mifei llegó, dando saltitos con una enorme sonrisa. «Oye, ya que estás aquí, ¿quieres unirte a nosotros?», preguntó con entusiasmo, señalando el suelo de tierra donde un chico y una chica intentaban darse patadas. Tanza abrió la boca para negarse, pensando en explicar que se estaba haciendo demasiado tarde y que tenía que regresar. «No, gracias», dijo, sacudiendo la cabeza mientras señalaba con el pulgar la salida de la cueva. «En serio, debería volver antes de que me despierte tarde mañana», razonó, ofreciéndoles una sonrisa respetuosa. Pero antes de que pudiera alejarse, la chica mayor esbozó una sonrisa traviesa. Dio un paso al frente, apoyando una palma firme y amistosa en el hombro de Tanza para bloquearle el paso. «¡No! Una vez que estés aquí, no te irás hasta que termines al menos un combate». Tanza alzó una ceja con escepticismo ante el desafío. Su sonrisa educada se desvaneció, reemplazada por una mirada de pura y pragmática determinación. Si esos lugareños no la dejaban irse en silencio, estaba más que dispuesta a luchar hasta la victoria, aunque solo fuera para volver a su lecho de heno y descansar un poco. Pero antes de que la tensión aumentara, un chico adolescente de la edad de la chica mayor se acercó y le puso una mano en el hombro. «Vamos, Tifei, no hay necesidad de ser tan intensa», bromeó, tirando juguetonamente de ella del brazo. «Vamos, nos toca a nosotros en el ring». Tifei le dedicó una última sonrisa burlona a Tanza. «Bien, como quieras», se encogió de hombros, volviéndose hacia su compañero. Cuando los adolescentes mayores se alejaron, Tanza se quedó de pie con Mifei. La chica más joven le dedicó una sonrisa de disculpa. «Lo siento. Tifei puede ser un poco intensa a veces», rió, extendiendo la mano para tomar suavemente la de Tanza. «Pero en serio». Sus ojos se abrieron de emoción. «Deberías unirte a nosotras para una divertida pelea. Seguro que quieres poner a prueba tus katas, ¿verdad?». La pregunta de Mifei obligó a Tanza a detenerse y reflexionar.
Inicialmente, se había mostrado totalmente reacia a la idea, dispuesta a luchar solo como un medio para asegurar su salida e irse a dormir. Pero Mifei planteó un punto brillante. Incluso sin usar su control del aire para lanzar a la gente por los aires, sus katas básicas eran estilos de artes marciales completos por sí solas. Ahora, tenía la oportunidad perfecta para probar esas formas contra una oponente dispuesta y viva de su misma edad. Tanza dejó que Mifei la guiara más adentro de la caverna. Navegó entre una densa multitud de niños que rodeaban círculos improvisados, donde parejas se enfrentaban en peleas amistosas. Niños, niñas, parejas mixtas, no importaba. Todos reían, practicando sus propias formas y katas. Tanza se detuvo junto a un círculo, notando un ritmo familiar. Los chicos se enfrentaban usando un estilo tosco y sin pulir que se parecía exactamente al Muay Thai, una forma que había visto de pasada durante su primera vida. Tenía sentido. Las defensoras de élite de la isla, las guerreras Kyoshi, eran exclusivamente mujeres. Los pescadores y capitanes de barco locales probablemente tuvieron que forjar su propio estilo de combate. Un grito de júbilo la hizo volver a concentrarse en la cueva. Más adelante, docenas de adolescentes descansaban sobre montones de escombros, troncos y piedras sueltas. Mifei finalmente se detuvo en el mismo punto estratégico que Tanza había observado antes, justo donde Nilo y Kiki esperaban sentados. Oye. Lo lograste. Kiki vitoreó desde su posición en un tronco. A su lado, Nilo estaba de pie con los brazos cruzados. Observó con pereza un círculo cercano de chicos con expresión aburrida antes de finalmente volver su mirada a Tanza y Mifei. Nilo miró de reojo a Kiki. Bueno, fuiste tú quien sugirió antes que la invitara, reflexionó secamente. Tanza arqueó una ceja. ¿Así que ya habían planeado invitarla? Una parte de ella se preguntó si habría aceptado. Probablemente sí. Necesitaba poner a prueba su entrenamiento contra compañeros de sparring reales y dispuestos, y ver su progreso. Kiki rió. Mifei negó con la cabeza y dio un paso al frente. En realidad, fue idea mía cuando hablaba con Kiki. Pero luego mamá me llamó para que terminara de limpiar el dojo. Se encogió de hombros, apoyando las manos en las caderas. Tanza se permitió sonreír un poco ahora. Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Estoy aquí, ¿no? No pudo evitar apreciar la ironía. Oh, hola, ahí estás. Gritó una voz familiar a la izquierda de Tanza. Ella se giró y vio a Mei Mei y Moon acercándose. La pareja, algo mayor que ella, finalmente la alcanzó con expresiones divertidas. Moon se masajeó el hombro mientras Mei Mei hablaba. Creí oírte entre el ruido de nuestro ring. Moon puso los ojos en blanco. Y casi te pillo, ya que estabas distraída, murmuró con una sonrisa burlona. Tanza arqueó una ceja. Mei Mei giró sobre su cadera para mirarlo, sonriendo. Ja. Deberías saber que no puedes pillar desprevenida a una chica Kyoshi. Se dio una palmada juguetona en el bíceps. Estaba hiperalerta en cuanto oí la voz de Tanza. HMM. Tanza sonrió, atrayendo su atención. Impresionante. Mantenerte alerta incluso estando distraída. Su comentario obtuvo un asentimiento colectivo del grupo. Mifei sonrió radiante. Claro que sí. Mi madre nos hace entrenar duro para que estemos en plena forma. Después de todo, es la capitana de nuestras guerreras, y la mejor, si me preguntas. Exclamó con orgullo. Poco después, Mei Mei se sentó en un tronco, mientras Moon se desplomaba en la tierra para recuperar el aliento. Uf, suspiró Moon, mirando a Tanza y a las demás chicas. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere entrar al círculo ahora? Señaló con el pulgar el espacio vacío, pero dos adolescentes Kyoshi lo ocuparon de inmediato y se enzarzaron en una pelea. Bueno, después de que terminen esas dos, añadió con una sonrisa forzada. Mifei tarareó pensativa y se giró hacia Tanza. Bueno, Kiki y yo ya tuvimos nuestro turno jugando en los círculos, quiero decir, peleando. Luego le dedicó una sonrisa cómplice a Nilo, que había estado observando el combate en silencio. Pero Nilo aún no ha entrado. Mifei soltó una risita cuando Nilo giró la cabeza bruscamente. Un destello de traición absoluta atravesó la expresión, por lo demás estoica y aburrida, de Nilo. Nilo esbozó una mueca sombría, como sea, murmuró, solo para que Mifei se acercara y le diera una palmada en el hombro. Vamos, Nilo, eres la que mejor aprende de las tres. Mifei señaló a sí misma, a Nilo y luego a Kiki. Siempre aprendes rápido y te vas cuando mi madre te deja. Además, siempre ganas aquí contra nosotras y las otras chicas de nuestra edad.
Eso es porque todo es fácil, y todas me aburrís, afirmó secamente con una mirada seca, y resopló con una sonrisa irónica. Mifei se acercó a ella y le dio una palmada en el hombro. Vamos, Nilo. Eres la que mejor aprende de las tres. Mifei señaló entre ellas y Kiki. Siempre aprendes todo tan rápido, y mamá te deja irte temprano. Además, siempre nos ganas a nosotras y a las otras chicas de nuestra edad. Aunque este club de lucha nocturno no estaba en la agenda de Tanza, especialmente cuando solo salía para practicar su carrera del viento antes de irse a dormir, la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Enfrentarse a alguien que aparentemente era una prodigio en el dominio de las katas era justo lo que necesitaba. Aunque Nilo era de su misma edad, Tanza sabía que podían llevar a la otra al límite. Era la oportunidad perfecta para probar sus katas de control del aire sin usar el control real. Quería ver si el estilo aún podía funcionar puramente a través del movimiento físico, evitando constantemente la resistencia, cambiando de dirección, redirigiendo la fuerza de un atacante y deslizándose detrás de su guardia. Entonces, ¿qué piensas, Tanza? ¿Quieres enfrentarte a Nilo? La voz de Mifei la sacó de sus pensamientos. Tanza miró a Mifei y luego intercambió una larga mirada con Nilo. Le dedicó una sonrisa sencilla y tranquila. Creo que me vendría de maravilla. Todavía no he probado mis katas de control del aire contra un oponente sin usar el control real, explicó. De hecho, ahora que lo pienso, esta sería mi primera pelea de verdad. Ante esto, Nilo dejó escapar un profundo suspiro y frunció el ceño. Bueno, eso es aburrido, se quejó, con la decepción reflejada en sus ojos. Ya parece que ganarías si nunca antes has practicado tus formas. Para Tanza, el familiar pinchazo de la subestimación le recordaba a la Academia Imperial. En su segunda vida, los hombres de allí la habían menospreciado constantemente por su tamaño, su género y su condición de huérfana. Pero en esta tercera vida, había estado practicando sus formas sin parar desde el día en que pudo ponerse de pie y caminar. Dominaba la teoría, los pasos y la mecánica a la perfección. Ponerlas en práctica contra un oponente real era otra historia, pero Tanza se enorgullecía de saber que podía derrotar fácilmente a Nilo y borrarle esa confianza de la cara. Después de todo, aún conservaba los brutales recuerdos de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo de sus años como maga aérea. Los había guardado bajo la manga toda su vida, aunque aún no había incorporado el control del aire. Había estado tan concentrada en probar cómo el control del aire se combinaba con las formas del sabio del fuego y el control del agua del estilo sureño que aprendió durante sus viajes, que había descuidado por completo su pasado. De hecho, había estado tan absorta en aprender las artes marciales de este mundo que había olvidado las letales formas de combate de su vida anterior. La voz de Mei Mei pronto interrumpió sus pensamientos. Bueno, mala suerte. Todavía no te he visto pelear, Nilo, dijo, sonriendo a la chica. ¿Y qué si nunca ha peleado con alguien usando sus formas? Que se divierta. Nilo resopló con fuerza, sacudiendo la cabeza mientras miraba fijamente a Tanza. Bien. Intenta aguantar más de unos minutos entonces. Mifei se giró hacia Tanza con una sonrisa amable. ¿Te parece bien? No quiero que te sientas presionada a pelear si no quieres. Puedes retirarte cuando quieras. Nadie está obligado a subir al ring. Tanza, sin embargo, volvió a mirar a Nilo. Estaba más que dispuesta a humillarla, aunque solo fuera para que se diera cuenta de su orgullo. Al entrar en la arena circular, Tanza se quitó el chal y lo arrojó a un lado, quedando con una camiseta amarilla sin mangas, pantalones cortos, una faja y botas hasta la rodilla. Llegó a su lugar designado y cambió su peso con fluidez. Sus brazos se elevaron en movimientos circulares y suaves antes de adoptar una postura defensiva y firme de maestra aire. Su pie delantero se ancló en la tierra del suelo de la cueva, apuntando ligeramente hacia adentro, mientras que su pierna trasera permaneció enrollada como un resorte. Ambos brazos se alzaron en una suave curva asimétrica, con las palmas hacia afuera. Nilo se encogió de hombros y suspiró, entrando en el ring con un paso pausado y aburrido. No parecía molestarle la postura perfecta de Tanza. Para ella, era solo otra recién llegada tratando de impresionar antes de ser derribada. Pero al llegar al centro del ring, la indiferencia casual desapareció de sus extremidades. Clavó los pies en la tierra, bajando su centro de gravedad a una postura baja y sólida como una roca. Su brazo izquierdo se extendió hacia adelante, con los dedos tensos y listos para parar, mientras que su mano derecha se aferraba firmemente a sus costillas, enrollada como un martillo cargado. Era una postura impecable de guerrera Kyoshi, compacta, inflexible y diseñada para una máxima potencia defensiva.
Le dedicó a Tanza una sonrisa aguda y desafiante. Tu turno, maestra Aire. Mei Mei se acercó al borde del círculo para arbitrar el combate. Captó la mirada de Tanza, señalando con el dedo en señal de advertencia. Recuerda, Tanza, no se permite el control del aire en este ring. Manténlo estrictamente físico. Tanza asintió brevemente y con concentración. Satisfecha, Mei Mei alzó la mano en alto, manteniendo el tenso silencio de la caverna por una fracción de segundo. Bajó la mano violentamente por el aire. Comiencen. La palabra apenas había salido de la boca de Mei Mei cuando Nilo se lanzó hacia adelante de inmediato. Impulsándose con su pierna trasera a una velocidad explosiva, acortó la distancia para poner a prueba las catas de control del aire de Tanza desde el principio. Nilo lanzó un golpe certero y directo, apuntando a atravesar el centro de la guardia de Tanza. Tanza no entró en pánico. Su cuerpo se movió con fluidez y gracia. Mientras el golpe de Nilo se acercaba, Tanza usó un suave movimiento circular de su brazo para desviar el puñetazo, redirigiendo la fuerza de la chica inofensivamente hacia un lado. Simultáneamente, Tanza pivotó sobre su pie delantero anclado. Rodeó con fluidez el flanco de Nilo con una precisión perfecta, deslizándose completamente detrás de su guardia en una fluidez de movimiento impecable. Nilo tropezó ligeramente hacia adelante cuando su golpe no impactó más que en el aire. Rápidamente giró para encarar a su oponente de nuevo, pero la mirada aburrida en sus ojos había desaparecido por completo. Una chispa de interés constante iluminó su rostro mientras reajustaba su postura. Tanza era más rápida y precisa de lo que había anticipado. Poco después, Nilo desató una ráfaga de golpes, transformándose en un combo mucho más complejo. Avanzó con un ímpetu implacable, combinando puñetazos certeros y barridos bajos, mientras provocaba a su oponente. Vamos, maestra Aire. Deja de correr y contraataca. Tanza no cayó en la trampa. Moviéndose con una precisión impecable, esquivó, se agachó y maniobró alrededor de la lluvia de golpes con la misma facilidad que la primera vez. Flotaba por la arena de tierra como una hoja al viento, completamente imperturbable ante la agresividad de Nilo. Cuando Nilo reajustó su postura para intentar otra combinación potente, Tanza finalmente respondió. «Sabes, sin mi control del aire, todavía tengo muchos movimientos», comentó con un tono tranquilo y relajado. «Pero ahora mismo, esta es la oportunidad perfecta para poner a prueba mis catas de control del aire contra una oponente decente». Razonó con una sonrisa tranquila mientras esquivaba los golpes de Nilo. Los ojos de Nilo se entrecerraron, un destello de genuina molestia interrumpió su concentración. Se dio cuenta de que Tanza no solo se estaba defendiendo, sino que estaba jugando activamente con ella. Nilo dejó escapar un gruñido de fastidio, abandonando su anterior cautela mientras desataba una ráfaga de ataques aún más rápidos y afilados. Avanzó, sus golpes borrosos mientras exigía, «Al menos lanza un ataque». Nunca he tenido un combate que dure tanto en mi vida. De repente, su fastidio se desvaneció, reemplazado por una sonrisa feroz y competitiva. Comprendió la verdad, nadie había durado tanto contra ella antes. La emoción de un verdadero desafío finalmente la estaba despertando. En respuesta, Tanza decidió darle exactamente lo que pedía. Esquivando el siguiente jabalto de Nilo, Tanza se metió profundamente en la guardia de la chica. Sus manos se movían en una secuencia vertiginosa de katas tradicionales de maestros aire, completamente transformadas en armas mediante torsión física. Ejecutó una rápida sucesión de golpes con la palma abierta que atravesaron la línea defensiva de Nilo, seguidos de un golpe de mano abierta rapidísimo que la alcanzó justo en la barbilla y la garganta. El ataque inesperado pilló a Nilo completamente desprevenida. Jadeando, la prodigio local retrocedió tambaleándose, su férrea defensa destrozada. Tanza no dudó. Aprovechando la oportunidad, giró sobre su pie delantero, canalizó su impulso y asestó un poderoso golpe final con la palma directamente en el pecho de Nilo. El impacto lanzó a la invicta por los aires, haciéndola caer con fuerza sobre el suelo de tierra de la caverna. Tanza inmediatamente reajustó su peso, preparándose en el momento en que Nilo comenzó a moverse. En el suelo, la chica se levantó, incorporándose mientras miraba a Tanza con los ojos ligeramente abiertos. Se limpió un rastro de saliva de la comisura de los labios, y su sorpresa inicial se transformó rápidamente en una sonrisa competitiva. No está mal, dijo con una sonrisa burlona. En los márgenes, la multitud bullía. Mifei se quedó paralizada, completamente sorprendida por la increíble velocidad con la que luchaban las dos chicas. A su lado, Kiki comenzó a saltar de pura emoción. ¡Guau! Nilo finalmente fue derrotada.
exclamó con fuerza, ganándose una breve y severa mirada de reojo de Nilo en el suelo. Mei Mei dio un paso al frente en el ring, mirando a ambas. Bien, ¿alguna de ustedes quiere otra ronda, o la dejamos? Nilo no respondió de inmediato. En cambio, miró a Tanza, esperando en silencio la reacción de la maestra Aire. Tanza asintió con calma y una sonrisa tranquila. Todavía tengo algunos movimientos más que practicar, respondió con suavidad. Nilo arqueó una ceja escéptica ante la insinuación de que Tanza aún se estaba conteniendo. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras finalmente se ponía de pie, sacudiéndose la tierra de la caverna de la ropa. Se volvió a colocar en su sólida postura de guerrera Kyoshi, con la mirada fija en Tanza, lista para la siguiente ronda. Tanza hizo el primer movimiento, optando por probar cómo se desenvolvería la chica en el combate cuerpo a cuerpo de una maga imperial. Los golpes militares se sentían algo toscos y sin práctica, lo cual no era de extrañar, dado que había pasado toda una vida desde la última vez que los usó. Esa ligera falta de práctica fue justo la oportunidad que Nilo necesitaba. Nilo se movió hábilmente a través de la secuencia poco pulida, leyendo el ritmo desconocido. ¿Dónde aprendiste una forma como esa?, preguntó, curiosa y confundida por la forma. Pero Tanza no respondió mientras presionaba el ataque. Nilo anticipó la trayectoria, extendiendo rápidamente la mano para atrapar el puño de Tanza. Sujetándola con fuerza, Nilo giró, cargó a Tanza sobre su cadera e intentó un poderoso lanzamiento por encima del hombro. Tanza volvió instantáneamente a sus formas de control del aire. Aprovechando el impulso del lanzamiento, se deslizó y redirigió su cuerpo con fluidez en el aire. En lugar de estrellarse contra el suelo, giró con soltura, aterrizando de pie. Como Nilo se negaba a soltar su férreo agarre, el repentino movimiento la arrastró de nuevo a su espacio. Sus brazos se enredaron, quedando ambas en un tenso forcejeo cara a cara mientras luchaban por hacerse con el control. Con los brazos entrelazados, Tanza mantuvo la compostura, mirando fijamente a los ojos de Nilo. Es una especie de técnica que inventé yo misma, explicó. Era una verdad a medias. El estilo de combate era suyo, pero sin duda no era nuevo, aunque sí lo fuera en este mundo. Aunque hace tiempo que no me centro en practicarlo. Esa parte era completamente cierta, aunque omitió el detalle de que hace tiempo significaba toda una vida pasada. Con ambas atrapadas en un agarre firme, Nilo apoyó su peso, intentando derribar a Tanza. Pero Tanza ya estaba cambiando su centro de gravedad. Confiando en la brutal palanca mecánica de su antiguo entrenamiento de combate mágico, contrarrestó por completo el equilibrio de Nilo. Antes de que la chica pudiera reaccionar, Tanza se puso en guardia, rodeó con sus brazos la cintura de Nilo y la levantó directamente en el aire. Con una fuerza explosiva, Tanza arqueó la espalda y ejecutó un suplex alemán crudo y de manual. Estrelló a Nilo hacia atrás por encima de su cabeza, clavando violentamente los hombros de la campeona invicta en la tierra de la cueva. «Oh no», un murmullo colectivo recorrió a la creciente audiencia de espectadores. Ninguno de los jóvenes locales había visto jamás un lanzamiento tan repentino y brutal. Nilo tosió, incorporándose del suelo de tierra con un leve jadeo. Dirigió una mirada furiosa a Tanza, pero su frustración se convirtió instantáneamente en total confusión. Tanza ya había abandonado su postura anterior. Cambió su peso con fluidez, reajustando su cuerpo al vaivén suelto y rítmico de una forma de control del agua al estilo sureño. Nilo la miró, completamente desconcertada. ¿Cuántas formas conoces?, preguntó, sacudiéndose el polvo de los brazos. Tanza mantuvo una sonrisa tranquila y cómplice. Algunas, reflexionó con suavidad. Pero ya es hora de que ponga todo lo que he aprendido en práctica. Nilo dejó escapar un suspiro agudo al ponerse finalmente de pie. La confusión se desvaneció de sus ojos, reemplazada por la feroz determinación de una prodigio que se negaba a perder en su propio terreno. Sonriendo con picardía, se agachó y adoptó una postura avanzada de guerrera Kyoshi, más firme, más rápida y lista para cualquier estilo extraño que Tanza le presentara. Me parece bien. Puedo aceptar el desafío, replicó Nilo con una mirada tranquila y una sonrisa cada vez más amplia. Se agachó, reajustando su postura a una forma completamente diferente y muy avanzada. Sus movimientos se volvieron increíblemente compactos, sus brazos pegados al torso como escudos sólidos, mientras sus manos se extendían hacia afuera como abanicos de heavy metal. Al margen, el cambio de postura llamó la atención de las adolescentes mayores. Mei Mei se quedó boquiabierta, mientras que Tefei, una chica mayor que acababa de unirse a la multitud, se inclinó hacia adelante con incredulidad.
Espera, ¿por qué Nilo conoce la forma escudo y fragmentación? Preguntó Tefei, con los ojos muy abiertos al reconocer el kata de guerrero de alto nivel. ¿No es eso exclusivo para los rangos activos? Mei se cruzó de brazos, con una expresión de repentina comprensión en el rostro. Ah, claro. Ahora lo recuerdo. Vi a una de las guerreras Kyoshi adultas dándole a Nilo lecciones privadas adicionales hace aproximadamente un año. Al oír esto, Mifei dejó escapar un fuerte gemido de pura envidia, golpeó el suelo de tierra con el pie y gritó hacia el ring. No es justo. ¿Por qué no me dieron lecciones extra? Porque ella tiene 8 años y tú solo 7, señaló Mei con una risita. Ella tiene un año más de entrenamiento por delante que tú. Mei se inclinó y le revolvió el pelo a Mifei juguetonamente. Mifei refunfuñó, apartando la mano de Mei con un puchero. Mientras tanto, las bromas se desvanecieron en el ruido de fondo para las dos combatientes. Dentro del ring, Nilo y Tanza se miraron fijamente y se enfrentaron. Ambas chicas permanecieron completamente serenas, tensas como resortes, esperando la chispa que las impulsaría a la ronda final. Nilo explotó hacia adelante, atacando primero con la aterradora precisión de la forma escudo y fragmentación. Sus antebrazos se extendieron como pesados abanicos de hierro, cortando las posibilidades de escape de Tanza. Tanza se lanzó inmediatamente al flujo rítmico y ondulante de su forma de control del agua al estilo sureño, pero estaba operando al filo de la navaja. Como solo había comenzado a aprender el estilo hacía menos de un año, su memoria muscular no era perfecta. Los golpes de Nilo eran como martillos pesados y demoledores, provocando varios momentos de terror. Un brutal golpe con la palma abierta rozó la clavícula de Tanza, la ráfaga de viento del impacto le quemó la piel, seguido inmediatamente por un codazo bajo que casi la dejó sin aliento. Tanza tuvo que girar las caderas con fuerza y doblar el torso en ángulos antinaturales para que el impulso de las formas de control del agua la llevara a salvo más allá de la letal precisión de la kata avanzada de Nilo. Sobrevivía, pero estaba completamente a la defensiva. El año extra de entrenamiento de élite de Nilo era evidente, y la chica no le daba ni un respiro. Al darse cuenta de que aún necesitaba mucho trabajo en su forma de control del agua para que fuera realmente efectiva en combate, Tanza abandonó el balanceo suelto y rítmico. Inmediatamente volvió a un estilo que conocía a la perfección, la mecánica fluida y evasiva del control del aire. Cuando Nilo se abalanzó hacia adelante con un brutal golpe final destinado a destrozar su guardia, Tanza no intentó bloquearlo. En cambio, se interpuso directamente en la trayectoria del ataque, utilizando una kata de control del aire circular y fluida. Captó el borde del impulso de Nilo y redirigió la fuerza con fluidez, haciendo que la chica girara completamente en un movimiento borrón y claro. Antes de que Nilo pudiera siquiera darse cuenta de que estaba golpeando el aire, se encontró de espaldas a Tanza. Tanza no perdió ni un segundo. Adoptando una postura firme, lanzó un poderoso golpe con ambas palmas directamente al centro de la espalda de Nilo. La fuerza cinética explosiva impulsó a la invicta chica hacia adelante, enviándola volando fuera del ring improvisado para estrellarse contra el suelo. Nilo dejó escapar un gruñido ahogado desde el suelo, pero rápidamente quedó ahogado por los fuertes vítores del público. Mife y Kiki corrieron a su lado, exclamando entusiasmadas por la increíble exhibición. Esos movimientos fueron impresionantes, dijo Kiki radiante, ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. ¿Sí? Añadió Mifei, mientras Tanza observaba desde dentro del ring. Tengo muchas ganas de aprender lo que acabas de hacer. Nilo asintió brevemente, aceptando la ayuda y sacudiéndose el polvo de la ropa. Volvió al ring improvisado, fijando su mirada penetrante en Tanza. Cualquier tensión o molestia anterior había desaparecido por completo. Tanza sintió que la verdadera competitividad de su combate había terminado, reemplazada por el respeto mutuo, mientras la chica le dedicaba una leve sonrisa. No he tenido una pelea tan buena desde que los adultos empezaron a enseñarme, admitió Nilo, cruzando los brazos pero manteniendo la sonrisa. No estás nada mal, maestra Aire. Tanza le devolvió la sonrisa con frialdad. Tú tampoco estás nada mal, replicó, con un ligero tono de reconocimiento a la destreza de la chica. Pero intenta no subestimar a tu oponente. La próxima vez no será tan inofensivo. La sonrisa de Nilo se amplió ligeramente ante la advertencia. Antes de que el momento se prolongara, Mei se interpuso entre ellas, señalando con las manos hacia el borde del círculo. Vale, ya está, ustedes dos. Ahora le toca a otra persona entrar en el ring. Fuera de aquí.
Al día siguiente, Tanza se despertó algo dolorida y aturdida en su improvisada cama de heno y pelo de bisonte. Una fresca brisa marina recorría los establos, trayendo consigo el relajante sonido de las suaves olas para dar la bienvenida a la mañana. Parpadeó para despejarse y se incorporó, dejando escapar un largo bostezo mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. A pesar de la rigidez muscular, se sentía mucho menos tensa después de la pelea de la noche anterior contra Nilo. Había sido su primera pelea de verdad en lo que le pareció una eternidad. Llamarla un simple combate de entrenamiento no le parecía del todo exacto. Había sido un enfrentamiento muy competitivo para ver quién poseía la memoria muscular más aguda y fiable. Miró a su alrededor y vio que su amo no estaba. No le preocupó. Kelsang probablemente había decidido dejarla descansar un poco más después de su entrenamiento nocturno. Cerca de allí, su propio bisonte, Hachi, seguía roncando suavemente, junto con los rítmicos y profundos bramidos del bisonte de Kelsang. Sacudió la cabeza con una leve sonrisa y se puso de pie, sacudiéndose los restos de heno y pelo de animal de la ropa. Al salir de los establos, se sintió aliviada al comprobar que no era demasiado tarde. El sol aún se ponía en el horizonte, pintando el cielo con los primeros tonos dorados y anaranjados. Al observar la orilla, Tanza divisó a Kelsang en los muelles. Su maestra estaba sentada cómodamente junto a un pescador local, charlando tranquilamente mientras lanzaba su caña al suave oleaje. Como si sintiera la mirada de Tanza, la maestra Aire alzó la vista hacia los establos, comprobando si su aprendiz ya estaba despierta. Una sonrisa cruzó el rostro de Kelsang. Saludó a Tanza con la mano, se despidió rápidamente del pescador y se puso de pie para regresar por el sendero. Tanza esperó a que se acercara, aprovechando el tiempo para estirar un poco más las articulaciones y aliviar la rigidez matutina. No quería despertarte. Parecía que habías entrenado toda la noche. Gritó Kelsang hacia los establos, su voz resonando por encima del estruendo de las olas. Tanza simplemente le dedicó una sonrisa cómplice, lista para afrontar lo que el nuevo día le deparara. Poco después de prepararse para el día, lo cual no le llevó mucho más que despertarse por completo y estirar la rigidez que aún sentía en sus articulaciones, Tanza siguió a Kelsang hasta la plaza del pueblo. El área ya se estaba llenando a medida que los habitantes viajaban desde todo el pequeño territorio para disfrutar del festival Kyoshi. La plaza estaba significativamente más animada que el día anterior. Ayer había estado compuesta principalmente por residentes locales inmediatos, lo que hacía que la afluencia de gente que viajaba desde pueblos lejanos por los caminos de tierra fuera un espectáculo bastante interesante de presenciar. Kelsang le dio la libertad de separarse como de costumbre, permitiendo que Tanza deambulara y disfrutara de las festividades por su cuenta mientras su amo hacía lo mismo. Tanza se sintió naturalmente atraída por los juegos, participando en algunos lanzamientos de aros, un par de juegos de dardos y un desafío de tirachinas. Las recompensas eran simples pero satisfactorias. Algunos puestos daban pequeños dulces, incluyendo dulces con sabor cubiertos con glaseado. El juego de la onda, sin embargo, le dio como premio una pequeña muñeca cosida a mano, hecha a imagen y semejanza de la propia Avatar Kyoshi. Por decirlo menos, el rápido ciclo de ganar y obtener premios le proporcionó una excelente estimulación mental. Incluso podría decir que fue divertido. Después, probó algunos de los postres isleños que ofrecían los puestos instalados frente a la cocina comunitaria. Gastando un poco de su paga, se dio el gusto de comer un pastel de trigo horneado y unos dulces helados. Comida de festival muy satisfactoria y sabrosa. Después de terminar sus dulces, Tanza se frotó las manos para limpiárselas. Al regresar al flujo de la multitud, rápidamente divisó a Mifei abriéndose paso entre la gente. La joven vestía su sencillo gi verde de entrenamiento y miraba a su alrededor con atención, como si buscara a alguien. Mifei vio a Tanza y sonrió. Rápidamente miró por encima del hombro, haciendo una señal con la mano para indicarle a alguien más entre la multitud. Gritó algo por encima del bullicio festivo, pero sus palabras se perdieron entre el murmullo de las conversaciones, dejando a Tanza intrigada sobre el tema. Poco después, Nilo se abrió paso entre la multitud, con Kiki siguiéndola de cerca. Una vez que el trío estuvo reunido, Mifei señaló directamente a Tanza. Tanza arqueó una ceja. ¿Querían pasar el festival con ella? Supuso que era totalmente comprensible. A los niños les gustaba mostrarles a sus nuevos amigos su pueblo natal, sintiendo un orgullo especial por ello. Siguiendo esa lógica, dado que este era el festival de su pueblo y de su isla, tenía todo el sentido que estuvieran atravesando la multitud específicamente para llegar hasta ella. Hola, Tanza.
exclamó Mifei, jadeando levemente, mientras el trío finalmente llegaba a su lado, rodeados por el bullicio del festival. Les dedicó una sonrisa entusiasta. ¿Qué tal te está pareciendo el festival? Tanza asintió cortésmente, con su habitual calma. Me lo he pasado muy bien, comentó con naturalidad. Los juegos son muy divertidos y los postres cerca de la cocina comunitaria están muy buenos. Nilo se cruzó de brazos, mirando a Tanza de arriba a abajo con una leve sonrisa burlona, mientras Kiki prácticamente saltaba sobre sus talones, claramente emocionada de haber encontrado a la nueva maestra aire entre la multitud. Kiki rió con picardía, dándole un codazo a Nilo. Bueno, adelante, pregúntale. Tú fuiste quien sugirió que la buscáramos, bromeó. Tanza miró con curiosidad a la chica a la que había vencido la noche anterior. Nilo seguía con los brazos cruzados, manteniendo su habitual actitud seca y estoica, pero un repentino rubor tiñó sus mejillas al mirar fijamente a Kiki. Con un suspiro, Nilo volvió a dirigir su mirada a Tanza. Bueno, ya que has estado disfrutando de las festividades aquí abajo, ¿te gustaría ver el resto? Tanza miró alrededor de la concurrida plaza, momentáneamente confundida. ¿El resto? Se volvió hacia Nilo, quien simplemente asintió. ¿Qué más hay? Se preguntó Tanza. ¿Se había perdido alguna parte del festival? ¿Sí? Kiki se acercó, señalando el empinado camino que salía del pueblo. Un gran santuario se alzaba a lo lejos, al final del sendero empedrado. Durante el festival, el gobernador exhibe las reliquias personales de Kyoshi. Transportan su enorme armadura, sus abanicos de guerra de metal y sus botas conservadas desde su antiguo recinto para que la gente pueda verlas hoy en el santuario. Kiki saltaba sobre sus talones con pura emoción. Tanza estaba genuinamente sorprendida. Tales artefactos irreemplazables debían estar increíblemente bien custodiados y mantenidos meticulosamente. Saber que los objetos pertenecientes a una figura que vivió mucho antes de Roku aún estaban completamente intactos era una fascinante mirada al pasado. Pensándolo bien, otra parte de ella no estaba sorprendida en absoluto. En su primera vida, innumerables armas y armaduras de los samuráis del período Sengoku habían sido cuidadosamente conservadas y exhibidas para el público. Supuso que tenía sentido que este mundo tratara el equipo de la legendaria Avatar Kyoshi con la misma reverencia. Con una leve sonrisa de certeza, Tanza asintió. Eso suena interesante. Guíame, animó. En realidad no necesitaba que la guiaran, pero sabía que las chicas estaban ansiosas por acompañarla y ver la armadura juntas. De hecho, tenía curiosidad por ver reliquias del pasado, si acaso, probablemente se arrepentiría después si no se molestara en ver la armadura por curiosidad. La multitud en el santuario era bastante grande, lo que provocó una espera considerable que les dio a las chicas muchas oportunidades para conversar sobre los próximos eventos del festival. No puedo esperar a ver a Kyoshi tocar más tarde, exclamó Mifei radiante, ajustándose el cuello de su gi de entrenamiento verde. Nuestros seniors han estado practicando su coreografía durante semanas, y se supone que será una actuación increíble. Nilo cruzó los brazos y se apoyó en un pilar de piedra. Por mucho que intentara parecer despreocupada, no pudo disimular del todo el brillo de ilusión en sus ojos. Me interesa más el combate de exhibición principal, reflexionó con ironía. Mi madre y la madre de Mifei van a pelear en el gran escenario. Quiero ver exactamente cómo usan su fuerza para poder averiguar dónde necesito mejorar. Kiki rió entre dientes, dándole una palmada juguetona en el hombro a su amiga. Nilo frunció ligeramente el ceño en respuesta. Ay, relájate y disfruta del festival por una vez, insistió Kiki. Siempre te centras demasiado en nuestro entrenamiento. Disfruta un poco. Nilo murmuró una respuesta desdeñosa entre dientes. Bien, vive un poco, dejó escapar un suspiro sombrío y melancólico, apartando la mirada. Tanza observó la interacción en silencio. Si tuviera que adivinar, habría una razón muy específica detrás de la necesidad incesante de Nilo de entrenar y mejorar, pero no tenía intención de indagar en algo tan personal. Si sus instintos no le fallaban, Nilo le parecía una niña que había perdido a alguien cercano. En su experiencia, ese tipo de niños solían aislarse de la sociedad. Sin embargo, dado que Nilo estaba rodeada de amigos incondicionales y una familia presente, era evidente que le resultaba difícil aislarse por completo del mundo. Tras lo que pareció media hora, finalmente les permitieron el paso a los 4 al espacioso santuario. 2 guerreras Kyoshi custodiaban la entrada, mientras que dentro, otras 2 vigilaban de espaldas a la multitud, observando atentamente toda la sala.
Tanza, sus compañeras y un puñado de aldeanos avanzaron para contemplar 3 pedestales de madera que exhibían las reliquias históricas. La atención de Tanza se centró exclusivamente en la armadura. Sus ojos se fijaron en las prendas dobladas y desgastadas en la base de la vitrina, siguiendo la trayectoria hasta la armadura principal, que estaba firmemente montada sobre un maniquí de madera. ¿Ves?, susurró Mifei en voz alta, señalando la vitrina mientras se mantenían a unos metros de la cuerda de seguridad. Esa es exactamente la armadura que usaremos algún día, exclamó emocionada. Dijiste exactamente lo mismo el año pasado, sonrió Nilo levemente. Estaba junto a Mifei, examinando meticulosamente la artesanía de la armadura. Mifei infló las mejillas con fastidio ante la llamada de su amiga. Tanza mantuvo la mirada fija en el equipo. Según sus cálculos, Kyoshi debía de ser una mujer increíblemente alta, fácilmente más de 6 pies, tal vez incluso rozando los 7. En su mente, Tanza imaginó a una guerrera imponente vestida con esas capas de ropa, luciendo el tocado metálico ornamentado sobre la armadura y blandiendo los pesados abanicos de guerra. Considerando la estatura promedio de la mayoría de las personas que había conocido en este mundo, ver a una mujer tan gigantesca sobresalir sobre sus enemigos debió haber sido una visión aterradora y magnífica. Desafortunadamente, el día relativamente tranquilo se detuvo de repente. En lo alto de la montaña, una enorme campana de alarma comenzó a sonar, sus profundos y pesados gongos pusieron a todos en la sala en alerta instantánea. Tanza miró a sus compañeras. Las expresiones juguetonas habían desaparecido por completo de los rostros de Mifei y Nilo. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos, con la atención concentrada en las guerreras Kyoshi adultas. A su alrededor, los ciudadanos comunes comenzaron a estampida, saliendo del santuario a pasos apresurados y presas del pánico. Buques en camino. Resonó una voz masculina lejana desde afuera. La advertencia fue captada al instante y repetida por varios hombres apostados en las torres de vigilancia que bordeaban las laderas, cuyos gritos frenéticos resonaban montaña abajo como un trueno. El hecho de que las torres de vigilancia advirtieran de la llegada de embarcaciones con tanta urgencia significaba que debía tratarse de una facción hostil conocida, un grupo cuyas propias velas los delataban como una amenaza. Tanza rápidamente centró su atención en las guerreras Kyoshi adultas dentro del santuario. Sin rastro de pánico, una guerrera marchó hacia adelante para empacar rápidamente las reliquias invaluables, mientras que la otra se colocó directamente frente a las jóvenes aprendices. Extendió un brazo para bloquear la salida hasta que la estampida de civiles se dispersara. La guerrera miró a Mifei, Nilo y Kiki, con voz firme y serena. Muy bien, ya saben lo que tienen que hacer, chicas. A sus puestos. ¿Puestos?, preguntó Tanza. Inmediatamente se preguntó qué tipo de posiciones permitirían los adultos a las aprendices menores de edad proteger o gestionar durante una incursión. Su pregunta fue respondida un segundo después, cuando la guerrera la miró fijamente. Maestra Aire, irás a buscar a tu maestra, ordenó la mujer con firmeza. Las jóvenes y adolescentes defenderán a los civiles dentro del edificio comunal. ¿Sí? Vamos, Dianza, exclamó Mifei, alzando el puño con feroz determinación. Dianza asintió brevemente, con disciplina, y se hizo a un lado para que las chicas salieran rápidamente al aire caótico de la mañana. Al salir del santuario, el aire fresco de la mañana se vio interrumpido por la energía frenética de una aldea preparándose para la batalla. Tanza dirigió inmediatamente su mirada penetrante hacia el océano y vio lo que se acercaba a la isla. En el horizonte, una flota de cascos oscuros surcaba las aguas. Un rápido recuento reveló que se aproximaban una docena de barcos. A juzgar por su velocidad y la distancia a la costa, Tanza calculó que tenían aproximadamente 30 minutos antes de que el enemigo llegara a tierra. Sus pesados pasos resonaban en la cubierta de madera mientras caminaba hacia la proa, frunciendo el ceño al acercarse la masa de tierra. Una cicatriz distintiva cruzaba su ojo izquierdo faltante, un recordatorio permanente de su último encuentro con las guerreras Kyoshi, o más específicamente, con su capitana. Ella le había concedido la clemencia de abandonar su isla y no regresar jamás. Hoy, iba a pagarle por esa humillación. Vestido con pieles oscuras y andrajosas mezcladas con piezas disparejas de armadura robada del Reino Tierra, Sukka miró fijamente la costa mientras uno de sus hombres se acercaba por detrás. Originalmente había venido a esta isla para saquear la legendaria armadura del avatar Kyoshi, suponiendo que una aldea protegida solo por mujeres sería un blanco fácil para el pillaje.
En cambio, su increíble agilidad y dominio del Tessenjutsu habían abrumado por completo el control del agua de fuerza bruta de sus corsarios. Había sido una vergüenza absoluta. Pero Sokka se había adaptado. Ahora tenía ventaja numérica, y había pasado los últimos 5 años sometiéndose a un entrenamiento duro y extenuante solo para derrotar a esa capitana. Ya no le importaba el simple saqueo. Esto era algo personal. Despreciaba que una mujer lo hubiera derrotado, y odiaba aún más que un grupo de guerreras hubiera aniquilado a toda su tripulación. Podía ver el pueblo a lo largo de la costa en forma de media luna, que ya cobraba vida a lo lejos. Los barcos de pesca locales ya estaban atracados. Sokka había viajado intencionalmente por allí a plena luz del día, con la clara intención de ser visto. Quería que su enemigo lo viera venir. Hoy no podría confiar en la oscuridad de la noche ni en tácticas de sigilo. Su orgullo estaba en juego, un asalto a vida o muerte. En el pueblo lejano, divisó los restos de lo que parecía ser un festival en curso. Una cruel chispa de satisfacción se encendió en su pecho al verlo. Estaba arruinando activamente algo que les pertenecía. Los ciudadanos comunes ya se refugiaban colina arriba, mientras las guerreras Kyoshi vigilaban desde el perímetro de la aldea. No se atrevían a pisar la playa todavía. Hacerlo las pondría al alcance de los letales ataques de largo alcance de sus maestros del agua. Sonrió con sorna. Sabían perfectamente quién venía y sabían que había traído maestros del agua. Si acaso, debía felicitarlas por recordar las velas y las banderas de sus barcos. Kelsang, dirigiéndose hacia el grupo de guerreras Kyoshi, que sumaban apenas unas 20, llegó justo cuando su líder, la capitana Muzei, hablaba con un subordinado en un tono severo y firme. Tenemos unos 10 minutos antes de que lleguen a la costa. Transmite un mensaje a nuestras torres de vigilancia. Dile a las guerreras apostadas en el resto de la isla que deben darse prisa, ordenó Muzei con vehemencia. La guerrera asintió bruscamente antes de correr hacia la torre de vigilancia más cercana para transmitir la orden. Un momento después, Muzei vio acercarse a Kelsang. Ah, nómada del aire. Esperaba que llegaras. Necesito hablar contigo brevemente, dijo la capitana con postura rígida. Kelsang esbozó una sonrisa melancólica pero firme. Bueno, si es para ayudarla, me tiene a mí y a mi aprendiz a su disposición, respondió. La capitana Muzei arqueó una ceja, lo que provocó que Kelsang aclarara. Hice que Tanza sacara a nuestros bisontes de los establos y los llevara más arriba en la ladera de la montaña para que estuvieran seguros antes de que volviera a bajar con nosotros. Muzei frunció el ceño, deteniéndose por completo frente a ella. Bueno, eso pone fin a la conversación logística. Pero, ¿de verdad te sientes cómoda poniendo a tu joven en primera línea?, preguntó la capitana, bajando la voz a un tono de insistencia protectora. No deseo ver a una niña aprendiz perdida en una escaramuza costera. Kelsang dejó escapar una risita suave y cómplice ante la preocupación de la capitana. No te preocupes, Muzei. Mi aprendiz posee una madurez única. Es mucho más peligrosa de lo que su tamaño sugiere, y sabe cómo cuidarse. Volviendo la mirada hacia la flota que se acercaba, la expresión de Kelsang se endureció en una máscara severa y concentrada. Se acercó al borde de la plaza del pueblo. Además, pretendo reducir su número antes de que siquiera piensen en poner un pie en tus costas, afirmó Kelsang, bajando la voz a un tono de tranquila confianza. Si tú y tus guerreros pueden mantener los puntos estratégicos en la parte superior de los senderos, puedo concentrarme en un vendaval a gran escala desde aquí arriba. Una ráfaga sostenida de ese tamaño doblará y destrozará sus mástiles, arrancando las velas de sus aparejos. Los dejará sin velas y a la deriva, mientras que la fuerza bruta arrojará una buena parte de esos hombres por los aires, hacia las olas. La capitana Muzei miró a la nómada del aire, un destello de sorpresa cruzó su rostro severo antes de ofrecer un gesto sombrío de aprobación. Un plan sólido. Hazlo, Kelsang. Mis mujeres mantendrán la línea. De pie en el borde del perímetro de la aldea, Kelsang calculó que le quedaban aproximadamente 5 minutos antes de que los barcos de cabeza llegaran a la playa. Bien, pensó. Tiempo más que suficiente. Con eso en mente, adoptó una postura relajada pero firme, extendiendo los brazos. Al deslizar el pie por el suelo con un rápido movimiento, una brisa intensa la rodeó. Giró los brazos en círculos rápidos y superpuestos, tejiendo el aire frente a ella antes de elevar las manos por encima de la cabeza para generar aún más fuerza. La hierba y la tierra suelta bajo sus pies fueron arrancadas al instante. Un vendaval furioso la envolvió en un vórtice cada vez más intenso.
Maniobrando el creciente ciclón hacia arriba, Kelsang saltó repentinamente hacia adelante y golpeó con fuerza ambas manos contra la tierra, liberando el viento concentrado hacia el cielo. El efecto fue exactamente el que deseaba. Una feroz corriente de viento estalló ladera abajo, con la fuerza suficiente para arrancar un árbol de raíz. El vendaval visible, cargado de arena, atravesó la playa abierta y se lanzó sobre el océano como un grupo de ciclones horizontales con garras que se precipitaban hacia la flota que se aproximaba. Desde su posición estratégica en las afueras del pueblo, Kelsang mantuvo la vista fija en el horizonte, vigilando la trayectoria de sus ciclones horizontales. El impacto cinético de su embate golpeó a la vanguardia de la flota corsaria como un muro físico. 6 de los 12 barcos recibieron el impacto directo e implacable del vendaval. Sin previo aviso ni defensa, sus enormes mástiles de madera se doblaron y se rompieron como ramitas secas, haciendo que pesados aparejos y velas desgarradas cayeran sobre los corsarios aterrorizados. El furioso vendaval azotó las cubiertas expuestas, levantando a decenas de hombres de Suka del suelo y lanzándolos por encima de las bordas hacia el oleaje turbulento y rocoso. Sin embargo, los 6 barcos restantes no cayeron tan fácilmente. Reaccionando con una coordinación aterradora y disciplinada, escuadrones de maestros del agua profesionales en los barcos restantes se subieron a las proas. Trabajando juntos con movimientos sincronizados y amplios, extraían enormes torrentes de agua de mar directamente del océano, congelándola rápidamente al contacto y formando una gruesa e inclinada muralla defensiva de hielo sólido alrededor de sus cascos. Los ciclones con garras de Kelsang impactaban violentamente contra las barreras congeladas. El viento aullaba y desgarraba el hielo, pero las formas aerodinámicas y angulares de las paredes congeladas permitían que la corriente de aire cortara inofensivamente alrededor de los barcos, manteniendo sus cascos, velas y tripulación completamente a salvo de la explosión. Kelsang exhaló un suspiro pesado y entrecortado, sus hombros se tensaron al amainar el viento. La mitad de la flota de Suka estaba inutilizada, pero la otra mitad se acercaba rápidamente, y sus maestros de los elementos eran muy hábiles. Tanza, corriendo de vuelta por el sendero de la montaña, alcanzó el final de la enorme tormenta que su maestra había desatado. Ver la fuerza pura de una experimentada maestra del aire en acción le dio una maravillosa muestra de lo que sería capaz de hacer una vez que terminara su propio entrenamiento. Demostró que el control del aire no era solo para huir. Con suficiente velocidad y fuerza, podía cambiar por completo el curso de una pelea. Cuando Tanza llegó al grupo de guerreras Kyoshi, el capitán Mufei la miró con severidad y atención. Tras una breve pausa, el capitán asintió con firmeza, indicándole en silencio a Tanza que se uniera a su maestra. Tanza asintió respetuosamente en respuesta y rápidamente se abrió paso entre las filas. Corrió directamente al lado de Kelsang. Su maestra exhaló profundamente, enderezando su postura mientras miraba a su aprendiz. Ahora, entre tú y yo, normalmente no te dejaría involucrarte en algo así, dijo Kelsang en voz baja. Pero dado tu entrenamiento, y bueno, su maestra dejó el resto de las palabras en el aire. No necesitó terminar la frase. Tanza ya lo había entendido todo y asintió. Tanza sabía que poseía la mente y las experiencias de sus vidas pasadas, pero esta sería su primera vez participando en una batalla real como maestra aire. Confío en que puedo ayudar, maestra, respondió Tanza con calma. Aunque tenga que cuidar mi resistencia con este cuerpo joven, puedo luchar. Kelsang asintió, con una expresión firme y seria. Un cuerpo joven, en efecto, Tanza. No te esfuerces demasiado. Si te sientes cansada en algún momento, quiero que te retires inmediatamente al edificio común, advirtió. Tanza asintió con comprensión. Juntos, ella y su maestra volvieron la vista hacia la costa, observando en silencio cómo el primero de los barcos enemigos rozaba la orilla. Tras ver a los maestros agua enemigos bloquear la enorme ráfaga de viento de su maestro, Tanza rápidamente cambió sus cálculos mentales. Quedaban 6 barcos. Si estimaba el tamaño de las tripulaciones, el enemigo aún contaba con entre 100 y 150 hombres. Contra 22 defensores, se enfrentaban a una desventaja de 7-1 sobre el papel. Sin embargo, los números no lo decían todo. Varios factores importantes jugaban a su favor. Primero, la configuración del terreno les ayudaba. La clara orden del capitán Mufei de mantener el borde del pueblo favorecía directamente a los defensores. Los guerreros Kyoshi habían nacido y crecido en esta isla, entrenados desde la infancia para defender sus hogares de los asaltantes. Para los atacantes, la playa abierta era el peor lugar posible para desembarcar.
Para avanzar, los piratas tendrían que apiñarse, moviéndose desde la amplia arena hacia los estrechos senderos del pueblo y el terreno rocoso y accidentado. En un espacio tan reducido, 150 hombres no podrían aprovechar su superioridad numérica. Solo entre 3 y 5 piratas podían luchar en la primera línea en cualquier momento. Esto permitió a las 20 guerreras Kyoshi turnarse, mantenerse frescas y acabar con los asaltantes oleada tras oleada. Pero los defensores tenían otra gran ventaja: el maestro Keisan. Y, en menor medida, la propia Tanza. Tanza había estado practicando sus formas y el control del aire desde que aprendió a caminar. Si bien no se acercaba ni de lejos al inmenso poder de su maestro, podía con los luchadores comunes de bajo nivel. La verdadera incógnita eran los luchadores especiales del enemigo. Luchar contra asaltantes comunes era una cosa, pero enfrentarse a grupos de maestros del agua, o tal vez incluso a maestros de la tierra y del fuego renegados ocultos en la tripulación, era algo a lo que nunca se había enfrentado. Esta sería la primera prueba de fuego para su cuerpo de 7 años. Su joven cuerpo tenía límites claros. Para sobrevivir, tendría que conservar sus fuerzas, usando los fluidos movimientos del control del aire para derrotar a sus enemigos con el menor esfuerzo posible. Los últimos minutos transcurrían. Los barcos restantes se acercaban a la playa, y Tanza pudo ver a unos 10 o más hombres listos en cada cubierta. De repente, su maestro se acercó. De reojo, Tanza vio a Keisan extender la mano hacia atrás y agarrar el bastón planeador que llevaba a la espalda. «Toma. Lo necesitarás más que yo», dijo Keisan, entregándoselo. Tanza miró fijamente el rostro de su maestra. Keisan mantenía la vista fija en el enemigo que se acercaba. «Una verdadera maestra no necesita armas para usar su poder», continuó Keisan, con una sonrisa irónica en su rostro, antes fiero. «Pero a veces ayuda. Dada la situación, creo que lucharás con un bastón planeador por primera vez. Se supone que no debes tener uno hasta que tengas al menos 10 o 12 años, pero supongo que ahora es mejor que después». Tanza asintió y agarró el pesado bastón de madera. Lo hizo girar un par de veces para acostumbrarse al peso en sus pequeñas manos. Una vez cómoda, lo sujetó firmemente en el hueco de su brazo, apoyándolo a su lado. «Gracias, maestro», dijo Tanza. Poco después, el último minuto se redujo a menos de 1. Los barcos chocaron con fuerza contra la orilla. La capitana Mufei estaba al frente de la fila, con el rostro frío y severo. «Firmes», ladró Mufei, su voz cortando el sonido de las olas rompiendo. «Puños arriba. Armas listas. No dejen que den un solo paso por aquí». Detrás de ella, las 20 guerreras Kyoshi se tensaron. Sus músculos se contrajeron. Agarraron sus escudos y abanicos de guerra, sus nudillos se pusieron blancos. Adoptaron posturas de combate perfectas, preparadas y listas para matar. Junto a Tanza, Keisan respiró hondo, sus ojos fijos en el barco central. Tanza apretó su agarre en el pesado bastón planeador de madera. Las pesadas rampas de madera de los 6 barcos piratas se estrellaron contra la arena mojada. Mientras tanto, Nilo, el edificio comunal, estaba seguro. Los aprendices mayores estaban ocupados contando personas y manteniendo la calma de los ciudadanos. Aprovechando el caos, Nilo se escabulló por la puerta lateral. Corrió cuesta abajo por el sendero hacia la playa. Estaba harta de esconderse en un lugar seguro. Había sangrado, sudado y llevado su cuerpo al límite durante su entrenamiento. Se negaba a quedarse al margen por más tiempo. Una imagen cruzó por su mente. Recordó cuando tenía 4 años, riendo mientras su padre la alzaba en el aire. Su madre los había observado desde el porche, con los ojos llenos de calidez. Entonces el recuerdo cambió. Tenía 5 años, asomándose por detrás de una puerta. Los compañeros de tripulación de su padre estaban en la sala de estar, con la cabeza gacha. Le dieron la terrible noticia. Durante su viaje comercial a la costa del Reino Tierra, un ataque pirata le había quitado la vida a su padre. ¿Por qué esa chica maestra aire tiene que estar en primera línea?, pensó Nilo con amargura. Tanza tenía 7 años. Nilo tenía 8 años, un año más que su hermana y una niña prodigio local. No tenía sentido que se escondiera. Quería justicia. Quería vengarse de cualquier pirata que se atreviera a tocar su isla. «¡Basta ya!», gritó Nilo con determinación. Llegó al pie de la colina y se detuvo bruscamente cerca de la retaguardia de la línea defensiva, apretando los puños hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Tanza, el sonido de pasos pequeños y apresurados llegó desde el camino detrás de ellos. Tanza miró rápidamente hacia atrás y vio a Nilo. «Nilo», siseó una de las guerreras en voz baja. «Vuelve al edificio comunal.
Perteneces a la colina con los otros niños y aprendices. Nilo se detuvo, clavando los talones en la tierra. No se movió. Su rostro estaba congelado en una feroz determinación. Ya no me escondo, dijo Nilo, con la voz ardiendo de ira. Tanza levantó una ceja con curiosidad. Era obvio que había una historia oscura detrás de la decisión de la chica de desafiar las órdenes. Al frente de la fila, la capitana Mufei no apartó la mirada de la orilla, pero apretó la mandíbula con fuerza. Simplemente no había tiempo para discutir. Tanza rápidamente volvió la mirada hacia la orilla. No tenía sentido decirle a una prodigio local que regresara cuando necesitaban cada gramo de fuerza extra. La primera oleada de piratas saltó de las rampas, sus botas chapoteando fuertemente en la orilla poco profunda. Los piratas rugieron mientras cargaban a través de la arena mojada, espadas y garrotes en alto. La capitana Mufei mantuvo la vista fija en la ola que se acercaba, pero lanzó una última orden. Nilo. Ve allí con la joven maestra Aire. Manténganse con vida. Nilo no dudó. Corrió a toda velocidad por el camino y se puso en posición de combate junto a Tanza, con los puños en alto. Mufei miró entonces con atención al alto maestro de los nómadas del aire. Kelsan. Toma el flanco izquierdo rápidamente. Necesitamos un maestro aire allí para impedir que nos rodeen. Entendido, respondió Kelsan. Con una velocidad increíble, Kelsan saltó por los aires, usando una ráfaga de aire bajo sus pies para planear sobre el terreno rocoso. Aterrizó en el borde del camino secundario, creando instantáneamente un muro defensivo en el flanco. Para Tanza, interiormente, tuvo que aplaudir la rapidez mental de la mujer. Fuera de lugar o no, prefería tener un par de manos extra a su lado que ninguna. Cuando los piratas llegaron a la mitad de la playa arenosa, Tanza se puso manos a la obra. Giró rápidamente el pesado bastón planeador, sosteniéndolo en alto sobre su cabeza para captar las corrientes de aire. Con una fuerte explosión de fuerza y un control preciso de su control del aire, Tanza lanzó el bastón hacia abajo. La pesada madera crujió en el aire con un fuerte y seco chasquido. Como cualquier arma, un bastón debía ser tratado como una extensión de uno mismo. No era diferente de cómo un samurái trataba su espada, salvo por el hecho de que un bastón tenía un alcance mucho mayor. Con ese principio marcial en mente, dejó que el alcance del poste de madera concentrara su poder. Dirigió el aire desde sus brazos, lo canalizó a través de la madera y lo impulsó hacia adelante. El movimiento lanzó una ráfaga de viento rápida y ciclónica por su flanco. La explosión concentrada impactó directamente contra un grupo de casi una docena de hombres que corrían en su dirección, derribándolos y haciéndolos rodar de regreso por la arena. Maestro aire. Rugió un teniente pirata, apuntando una hoja manchada de sangre hacia el camino. Tienen un joven maestro aire a la izquierda. Traigan a nuestros maestros allá ahora. Los gritos resonaron por la caótica cabeza de playa. Traigan a nuestros maestros agua y fuego a la izquierda. Acaben con el chico. Tanza no pestañeó, pero su mente cambió inmediatamente a máxima velocidad. Su movimiento inicial había expuesto su presencia. Había perdido el elemento sorpresa, y la estructura de mando enemiga ya se estaba adaptando. A su lado, Nilo bajó a su postura de combate. Sus ojos se movieron rápidamente de la carne de cañón que se retiraba a los hombres corpulentos que ahora se abrían paso entre la multitud. Dos hombres con armaduras andrajosas del Reino Tierra dieron un paso al frente, sus puños envueltos en repentinas y crepitantes llamas naranjas. Detrás de ellos, tres hombres que cargaban pesados odres de agua retrajeron los brazos, listos para sacar látigos fluidos. Vienen directo hacia nosotros, murmuró Nilo, con un tono monótono pero tenso. Tanza ajustó su agarre en el pesado bastón planeador. Necesitaba trazar sus movimientos defensivos antes de que la primera lanza de fuego y hielo alcanzara su posición. Mientras tanto, abajo, maestros tierra a la derecha. Gritó el teniente pirata, blandiendo su espada hacia el camino secundario. La maestra aire adulta se movió a la derecha. Inmovilícenla con piedra. Con esa orden, la fuerza pirata invasora se dividió en tres frentes distintos. A la derecha, un escuadrón de maestros tierra renegados golpeó sus botas contra el terreno rocoso, levantando pesadas piedras para interceptar las rugientes ráfagas de viento del maestro Kelsan. En el centro, la oleada principal de asaltantes no maestros de elementos y algunos maestros de agua de apoyo se estrellaron con fuerza contra la línea del capitán Mufei. Las guerreras Kyoshi alzaron sus pesados escudos metálicos al unísono, sus abanicos de guerra se abrieron de golpe para redirigir los látigos de agua fluida y cortar las mazas de madera. A la izquierda, Tanza y Nilo se mantuvieron firmes.
Una mezcla letal de maestros de fuego y maestros de agua enemigos avanzaba rápidamente por el camino, ansiosos por aplastar a los dos niños. Tanza tomó una breve imagen mental de todo el campo de batalla. El enemigo había dividido con éxito sus fuerzas para contrarrestar los recursos de los defensores. Fue una jugada agresiva, pero también significaba que los piratas se estaban dispersando. No dejes que te rodeen, dijo Tanza en voz baja a Nilo, con los ojos fijos en los maestros que se acercaban. Elige tus objetivos, haz que cada movimiento cuente. Pronto, los maestros fuego y agua alzaron los brazos, preparándose para lanzarles un torrente de lanzas de fuego y fluido. Tanza reconoció la amenaza al instante. Si se quedaban atrás y se ponían a la defensiva, serían presa fácil. Avanzad, ordenó Tanza, su voz abriéndose paso entre el ruido. No les deis espacio para apuntar. Nilo no dudó. Juntas, las dos chicas se lanzaron a una carrera vertiginosa, avanzando hasta la entrada del camino para interceptar a los maestros antes de que los primeros ataques elementales salieran de las manos de los piratas. Usando un breve estallido de su velocidad de carrera, Tanza se envolvió en una repentina ráfaga de aire. Se lanzó hacia adelante en una fracción de segundo, con cuidado de no pasarse y dejar su flanco expuesto. Saltó de la corriente de viento, haciendo girar su bastón planeador muy por encima de su cabeza. En el aire, maniobró su pequeño cuerpo, girando de lado para extender todo el alcance del bastón de madera. Desató un torrente de viento concentrado directamente contra dos maestros fuego que apenas comenzaban a preparar sus ataques de fuego. El efecto fue instantáneo. La ráfaga afilada los alcanzó de lleno, levantándolos del suelo. Se estrellaron contra los maestros agua que venían detrás, desplomándose en un montón desordenado de extremidades y cuerpos enredados. Tanza no perdió un segundo celebrando. Cuando un látigo de agua que se aproximaba cortó el aire hacia su punto de aterrizaje, sus reflejos militares de su vida pasada se activaron. Se agachó, canalizando un rápido remolino de aire bajo su espalda para girar sobre la arena, realizando una voltereta hacia atrás sin problemas para alejarse de la hoja fluida mientras ésta se estrellaba contra la tierra. Antes de que Tanza pudiera recuperarse por completo de su voltereta, una mancha borrosa cruzó su camino. Nilo saltó hacia adelante, sus ligeras botas pisando perfectamente el hombro de Tanza por una fracción de segundo. Usando a Tanza como trampolín, la prodigio local se lanzó al aire, volando directamente sobre el montón de enemigos que se desmoronaban. Nilo cayó como una piedra, clavando su rodilla en el centro del montón con toda la fuerza de su peso corporal. Su rodilla impactó contra la columna vertebral de un maestro fuego caído. Un crujido audible de huesos resonó por encima del rugido de las olas, dejando al hombre fuera de combate al instante. Sin perder impulso, Nilo se impulsó contra el pirata herido, ejecutando una voltereta hacia atrás limpia en el aire. Aterrizó suavemente en la tierra, deslizándose hasta detenerse justo al lado de Tanza en posición de combate. Los demás maestros elementales en el montón se pusieron de pie a toda prisa, con los ojos muy abiertos por la repentina cautela. Habían esperado arrollar a dos niños, pero ahora se enfrentaban a un par letal. Desde el extremo de la playa, dos maestras del agua trabajaban juntas. Atrajeron una ola gigantesca del océano y la enviaron a la arena. El torrente de agua cayó bajo los pies de los piratas de primera línea, proporcionándoles una enorme cantidad de munición. Detrás de la ola, tres maestros del fuego y algunos asaltantes sin poderes se abalanzaron directamente sobre las dos chicas. Los tres de la izquierda, dijo Tanza con sencillez y firmeza. Nilo asintió con vehemencia. Comprendió la misión al instante. Corrió hacia adelante para interceptar a los soldados rasos, sacando con fluidez un par de afilados abanicos de guerra de metal de sus mangas. Eso dejó a los maestros del fuego a cargo de Tanza, ya que tenían fuego listo en sus manos. Cuando los maestros del fuego restantes la alcanzaron, Tanza saltó alto en el aire impulsada por una ráfaga de viento a presión. Haciendo uso de sus años de riguroso entrenamiento, hizo girar su pequeño cuerpo en el aire. Canalizó la mecánica interna precisa y agresiva de una forma de combate de un sabio del fuego. Forzó su energía interna a través de sus brazos y del bastón de madera. Ella lanzó el arma hacia adelante. En lugar de una ráfaga normal, desató una ola hirviente y turbulenta de aire sobrecalentado. El resultado fue un devastador ataque de viento rojo. Una ardiente y afilada media luna de viento cortante que rasgó el aire, dirigida directamente a los cuellos de los maestros fuego que avanzaban. La abrasadora media luna de aire sobrecalentado cruzó el camino de la izquierda. Los tres maestros fuego ni siquiera tuvieron tiempo de gritar.
El calor afilado como una navaja los golpeó de lleno, atravesando sus armaduras y arrojándolos hacia atrás a las olas en un destello de vapor y sangre. No se levantaron. Un silencio pesado y atónito se apoderó de las inmediaciones. Cerca de allí, dos guerreras Kyoshi se detuvieron a mitad de un ataque, con los ojos muy abiertos por la absoluta conmoción. Habían crecido escuchando historias de pacíficos nómadas del aire que solo usaban el viento para esquivar o empujar. Nunca habían visto a un maestro aire convertir la atmósfera en una hoja abrasadora y letal. Pero el horror no se apoderó de ellos. Fue un ataque brutal, y estaban en clara desventaja numérica. La capitana Mufei miró hacia el camino de la izquierda desde su posición en el muro de escudos central. Apretó la mandíbula, pero un frío destello de aprobación brilló en sus ojos. La joven maestra aire acababa de neutralizar definitivamente una enorme amenaza táctica. En una batalla, los resultados importaban más que la filosofía. Un poco más abajo, donde estaban las chicas, Nilo cortó con su abanico de guerra el arma de un no maestro, salpicándose la cara con agua de mar. Sintió el repentino y abrasador calor de la ráfaga recorrer su espalda. Miró el montón de maestros caídos, luego a Tanza. Una feroz y oscura chispa de respeto iluminó los ojos de Nilo. La conmoción no duró mucho. De vuelta en el camino de la izquierda, los piratas restantes rugieron con furia absoluta por la repentina pérdida de sus compañeros. Los dos maestros del agua más cercanos a Tanza entraron inmediatamente en acción. Con una rápida ráfaga de movimientos de brazos, extrajeron agua de la profunda poza bajo sus pies. Extendieron sus manos hacia adelante, lanzando una letal andanada de afiladas lanzas de hielo directamente hacia la niña de 7 años. Las lanzas de hielo volaron por el aire como una tormenta de flechas de ballesta. Confiando en las enseñanzas fundamentales de la evasión de los nómadas del aire, Tanza se puso en movimiento. Hizo girar su bastón planeador en una rueda cegadora, la barrera de madera desviando la primera andanada de carámbanos con una serie de crujidos agudos y astillados. Cuando la siguiente andanada siguió inmediatamente, Tanza no se basó en la fuerza bruta del aire. En cambio, hizo una transición fluida a los movimientos sinuosos y ondulantes de la forma de control del agua del estilo sureño. Movía su pequeño cuerpo como el agua misma, fluyendo alrededor de los proyectiles de hielo con pasos mínimos e hipereficientes. Una vez que la andanada se disipó, usó el impulso de su último deslizamiento para ejecutar un giro rápido y preciso. Ella extendió la punta del ala de su bastón planeador directamente hacia adelante. Una fuerte ráfaga de viento localizada estalló desde la punta del arma, impactando contra las lanzas de carámbanos restantes en el aire y reduciéndolas a polvo inofensivo. «Son solo 2 niñas», gritó un maestro agua con absoluta exasperación, con la voz quebrada por el pánico. «Acabemos con ellas con todo lo que tenemos». Ante su grito, un enjambre desesperado de refuerzos cargó por el camino de la izquierda. Los ojos de Tanza escanearon la oleada que se aproximaba. Más asaltantes sin poderes de control de elementos y maestros agua especializados con pesados odres de cuero se precipitaban hacia adelante, con los rostros contraídos por la furia. Justo a su lado, Nilo terminó su propio intercambio brutal. La prodigio local clavó su codo directamente en el esternón de un pirata. Un fuerte y repugnante crujido de hueso resonó en el aire. Los ojos del hombre se volvieron blancos al instante, y su cuerpo se desplomó sobre la arena, completamente inconsciente. Nilo pasó por encima del asaltante inconsciente, limpiándose la frente de las salpicaduras de agua de mar. Volvió a estar junto a Tanza. Las dos chicas se enfrentaban ahora a una nueva y furiosa oleada de más de una docena de hombres adultos. Estaban en clara desventaja numérica en ese camino, pero los estrechos muros del sendero del pueblo aún les daban ventaja. Fin del capítulo.